Soy el doctor Enrique Silva, médico forense, y siempre he tratado la muerte de forma científica. Para mí, el trabajo era un proceso casi mecánico: analizar los cuerpos, encontrar las causas de la muerte e informar de los resultados. Nada personal, nada emocional. Ese viernes por la mañana, empezaba otro turno en la morgue del hospital. La rutina de siempre. No tenía ni idea de que aquella autopsia lo cambiaría todo. Recibimos el cuerpo de un hombre, aparentemente un caso claro de sobredosis. Nada fuera de lo común. Pero al mirarlo, algo no parecía estar bien. Era un hombre de unos 40 años, con el rostro inexpresivo, como si estuviera en paz. Pero había algo en la forma en que tenía los ojos cerrados que me molestaba. Parecían tener un brillo extraño, como si aún hubiera vida en ellos. No sé por qué, pero me sentí incómodo desde el momento en que lo vi. Sabía lo que me iba a encontrar: la sobredosis era obvia, una mezcla fatal de heroína y alcohol. El problema fue que cuando empecé a examinar el cuerpo, sentí algo que me hizo detenerme en mitad de la autopsia. Un ligero pulso. En el cuello. Esto no debería estar pasando. No había explicación para ello. Mis dedos se congelaron en la piel del hombre. Su pulso era débil, casi imperceptible, pero estaba ahí. Sabía cómo se siente el cuerpo de un muerto, y aquello no era normal. Repetí el examen, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. Profundicé, investigando las constantes vitales, pero nada. El monitor cardíaco mostraba que no tenía latidos. No debería haber más vida. Pero el pulso estaba ahí, persistente, como si el cuerpo se negara a morir del todo. ¿Un error? ¿O algo más? No tenía sentido. Miré más de cerca, intentando comprender qué podía estar pasando. El miedo empezó a crecer en mi interior, una sensación extraña, algo que no suelo sentir en mi trabajo. Decidí que tenía que indagar más. Si el cuerpo no estaba completamente muerto, quizás lo que tenía delante no era una simple sobredosis. Algo estaba muy mal. Lo que debería haber sido una simple causa de muerte se estaba convirtiendo en un enigma. Y en algún lugar del fondo de mi mente, una voz empezó a susurrar: esto no ha sido un accidente. Así que decidí realizar más pruebas. A cada segundo que pasaba, mi inquietud aumentaba. Había hecho autopsias a cientos de cadáveres, pero nunca algo así. Me acerqué al microscopio y empecé a examinar muestras de tejido. El pulso parecía continuar, débilmente, pero allí, en el cuello, exactamente donde no lo había esperado. Pero eso no era todo lo extraño. Cuando miré más profundamente me di cuenta de que los músculos estaban contraídos, como si todavía hubiera alguna función nerviosa en el cuerpo. Eso no debería ser posible en un cadáver. Intenté que no cundiera el pánico. Algo estaba fuera de lugar. Sabía que tenía que averiguar qué. Sabía que la sobredosis había causado la muerte, pero lo que estaba ocurriendo ahora parecía indicar algo completamente distinto. Pensé en algún tipo de toxina, algo que pudiera hacer que el cuerpo pareciera muerto, pero que en realidad no lo estuviera. La sobredosis podría haber sido encubierta, pero ¿por qué alguien haría eso? ¿Quién tendría motivos para intentar ocultar algo así? Me pregunté qué más podría haber pasado por alto en la escena del crimen. Entonces recordé algo extraño que me dijo el forense cuando me entregaron el cadáver. Mencionó un intento de suicidio, pero estaba tan nervioso cuando lo dijo que tuve la sensación de que sabía más de lo que decía. Algo no cuadraba. Decidí investigar más a fondo. Sabía que me enfrentaba a algo mucho más complejo de lo que parecía. De repente, sonó mi móvil y, para mi sorpresa, era la adjunta encargada del caso. Tenía prisa y quería que repasara los detalles una vez más. Durante la conversación, algo me llamó la atención. Mencionó algo que no había oído antes: el hombre encontrado tenía antecedentes penales. Estaba implicado en una trama de tráfico de drogas y su nombre había aparecido en algunas investigaciones recientes. La delegada me pidió discreción, diciendo que ahora no era el momento de difundir esta información. Sentí un escalofrío. Eso significaba que el caso no era una simple sobredosis accidental, sino algo más oscuro, algo que implicaba que alguien quería ocultar algo más que una muerte relacionada con las drogas. Fui al ordenador del depósito y empecé a buscar más información sobre el hombre. El nombre que encontré era Rafael Silva. Estaba registrado como consumidor de sustancias ilícitas, pero también estaba en contacto con personas de alto nivel en el tráfico de drogas, según los registros confidenciales de la policía. Lo que más me asustó fue que se le había visto unas semanas antes de su muerte en un lugar inusual, una casa aislada en medio de la nada,
conocida por ser un lugar de reunión clandestino. No se trataba solo de una sobredosis. Empezaba a estar seguro de que lo estaban silenciando, y alguien intentaba que pareciera otra cosa. Necesitaba averiguar qué le había pasado realmente a Rafael. Algo dentro de mí me decía que había algo más en la historia, algo que aún no podía comprender del todo. Así que volví a la autopsia. El pulso en su cuello no desaparecía, incluso con el paso de las horas. Era como si algo o alguien mantuviera ese cuerpo en movimiento, o al menos lo intentara. Decidí profundizar. Empecé a analizar los órganos con más detalle, y fue entonces cuando encontré algo aún más extraño. El hígado, normalmente un órgano que se deteriora rápidamente tras la muerte, parecía inusualmente sano. Estaba ante un hombre supuestamente muerto, pero cuyo cuerpo se mantenía en un estado de conservación que no tenía sentido. Mi corazón empezó a acelerarse y me invadió un sentimiento de desesperación. ¿Qué demonios estaba pasando allí? ¿Cómo era posible? Sabía que algo iba muy mal. Fue entonces cuando me di cuenta de que el reloj de la sala de autopsias marcaba las 3 de la madrugada. No puedo explicar por qué, pero me sentí observado. Miré a mi alrededor, pero la sala estaba vacía. Solo el cuerpo y yo. Pero el aire parecía más pesado, más denso. Y entonces, en un segundo de distracción, oí un leve crujido, algo parecido a un suspiro procedente del interior del cuerpo de Rafael. Me quedé helado. No era posible, ¿verdad? Este hombre estaba muerto. No estaba soñando. El sonido era tan suave, pero tan claro, que por un momento pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, las pulsaciones continuaron y el chasquido que había oído no era fruto de mi imaginación. Me acerqué al cuerpo, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. Había hecho cientos de autopsias, pero nunca había sentido una presión tan intensa mientras trabajaba. La sensación de que algo estaba a punto de suceder me produjo escalofríos. Me obligué a mantener la calma e hice lo que cualquier médico haría en una situación así, decidí llevar a cabo otra inspección minuciosa. Coloqué mi estetoscopio en el pecho del hombre, esperando oír algún sonido que pudiera indicar actividad, pero no obtuve más que silencio. Fue cuando empecé a levantarle la camisa para examinar mejor sus constantes vitales cuando me di cuenta de algo horrible. Un cable fino, casi invisible, que salía de la parte posterior de su cabeza. Era como una especie de tubo muy fino, casi como una fibra, que estaba conectado a un pequeño dispositivo oculto bajo la piel, cerca de la parte posterior de su cabeza. Inmediatamente supe que no se trataba de una sobredosis ordinaria. Rafael no estaba simplemente muerto. Había sido manipulado, algo controlaba su cuerpo, y ahora parecía haber sido utilizado como conejillo de indias en algún oscuro experimento. Todo mi cuerpo temblaba mientras intentaba comprender qué estaba pasando allí exactamente. Ese maldito cable parecía estar conectado directamente a algo dentro del cuerpo de Rafael. Tiré con cuidado, pero antes de que pudiera ver más allá, se produjo el sonido que había estado temiendo. El cuerpo de Rafael se contrajo bruscamente, como si hubiera recibido una descarga. El pulso de su cuello se intensificó y, por un momento, el hombre pareció revivir. Retrocedí aterrorizada, pero lo que ocurrió a continuación fue aún más surrealista. Su pecho se elevó y, en un movimiento involuntario, sus dedos se abrieron como si quisieran alcanzarme. Se me revolvió el estómago y lo único que pude hacer fue mirar fijamente el monitor cardíaco, esperando que la muerte llegara de verdad. Pero no fue así. Entonces se me pasó otra cosa por la cabeza. Si Rafael estaba siendo manipulado de alguna manera, ¿quién lo había hecho? Se relacionaba con gente peligrosa, sí, pero no me imaginaba que alguien fuera capaz de resucitarlo, o al menos mantenerlo en un estado de muerte aparente. Decidí actuar con rapidez. Me apresuré a coger el teléfono y llamé al ayudante del sheriff. Tenía que saberlo, tenía que entender que no se trataba solo de un delito de sobredosis. Había descubierto algo mucho mayor. Pero antes de que pudiera hablar, me interrumpió en tono urgente. Doctor Enrique, aléjese de este caso. Saben que está investigando. Ya van a por usted. La llamada se cortó. Yo estaba solo, con un cuerpo que aún se negaba a morir y una verdad que apenas podía comprender. ¿Crees que lo que encontré en el cuerpo de Rafael podría ser un experimento macabro, algo relacionado con la manipulación de cadáveres? ¿O hay algo aún más siniestro detrás? ¿Qué crees que hay detrás del cable que encontré en la nuca? ¿Alguna teoría loca que hayas oído sobre este tipo de cosas? ¿Te ha gustado la historia? Entonces suscríbete a nuestro canal y ayúdanos a traerte más historias increíbles.
Me llamo Lucas Almeida y soy médico forense desde hace más de 10 años. Como pueden imaginar, he visto muchas cosas extrañas en ese tiempo, pero nada como el caso de María Costa. Su cuerpo fue encontrado en una carretera desierta, sin signos claros de violencia, por lo que la causa de su muerte se atribuyó inicialmente a un accidente de coche. Sin embargo, había algo en esa escena que no me tranquilizaba. Cuando el cadáver llegó a la morgue, enseguida me di cuenta de algo que no tenía sentido. María estaba embarazada, pero no tenía signos visibles de haber sufrido un accidente lo bastante grave como para haber perdido al niño. Decidí que tenía que investigar más a fondo, aunque el caso pareciera sencillo a primera vista. La mujer tenía unos 30 años, pelo castaño largo y semblante sereno, como si estuviera dormida, no muerta. No encontré signos evidentes de traumatismo, pero el vientre de María era un misterio. Estaba embarazada, pero parecía que el niño no había sobrevivido. Lo que me inquietaba era el hecho de que nadie supiera nada de su embarazo, ni amigos ni familiares. Nadie le había dicho que esperaba un hijo, lo que aumentaba el misterio del caso. Sentí curiosidad, pero al mismo tiempo me invadió una extraña sensación de inquietud cuando empecé a preparar el cadáver para la autopsia. Algo no iba bien. Durante la autopsia, la situación no hizo sino volverse más extraña. Cuando empecé a examinar la cavidad abdominal, llegó la verdadera sorpresa. El niño, como sospechaba, no había sobrevivido. Pero lo que me hizo detenerme fue el hecho de que el útero de María estaba, extraño. Como si el embarazo se hubiera interrumpido recientemente, pero sin ninguna explicación evidente. No había signos de complicaciones externas, pero algo me decía que la pérdida no había sido natural. Lo más inquietante, sin embargo, fue que cuando toqué su mano, sentí algo más. Una carta, cuidadosamente doblada, estaba firmemente sujeta entre sus dedos. No pude evitarlo, se me aceleró el corazón. Era como si, de alguna manera, ella supiera que yo iba a encontrarla. La carta era pequeña, arrugada, como si hubiera estado guardada allí durante un tiempo, pero al mismo tiempo estaba sorprendentemente intacta. Era escéptico, pero la sensación de que podía ser importante me impulsó a seguir adelante. Abrí la carta con cuidado. La letra era temblorosa, como si la hubiera escrito deprisa, tal vez en un momento de gran angustia. Lo que encontré me paralizó por completo, sé que no sobreviviré a este embarazo. Cuida de mi hijo por mí. No dejes que sufra. Es lo único que me importa ahora. Las palabras eran breves, pero tenían un peso inmenso. Era como si María ya supiera que su vida estaba llegando a su fin, o tal vez algo le impedía continuar. La carta no dejaba claro a quién pedía que cuidara de su hijo, pero no pude evitar que se me hiciera un nudo en la garganta. ¿Quién estaba con ella cuando escribió esto? Y lo más importante, ¿quién era el niño y por qué parecía saber que iba a morir? La carta me dejó confusa y angustiada, pero también más decidida a averiguar la verdad. La sensación de que María había anticipado su muerte era palpable, y la duda me consumía. ¿Sabía ella que algo se la llevaría? ¿O fue una coincidencia, una vigilancia previa? Me sentía fuera de lugar, como si hubiera invadido algo íntimo, algo que no debía ser desentrañado por mí. Pero ahora, con aquella carta en la mano, no tenía elección. Necesitaba saber quién estaba detrás. Y, de algún modo, la carta parecía una petición de ayuda, como si María me hubiera confiado algo mucho más importante que la información sobre su muerte. Decidí hablar con su familia y amigos, para intentar comprender mejor su vida y, sobre todo, lo que sabía de este embarazo. Fui a ver a la hermana de María, una mujer de mediana edad que aún parecía muy afectada por la pérdida. Me miró con desconfianza cuando empecé a hacerle preguntas sobre el embarazo. María nunca hablaba de ello, me dijo, con la voz apagada por el dolor. Nunca me dijo nada de estar embarazada. De hecho, era la primera vez que oía hablar de ello. Esto no hizo más que complicar las cosas. ¿Cómo podía una mujer de 30 años estar embarazada en secreto y que nadie de su entorno lo supiera? ¿Y qué había sido del niño, del que ni siquiera se había hablado hasta entonces? Mientras hablaba con la hermana de María, un sentimiento de inquietud no hacía más que crecer en mi interior. Sus palabras no dejaban de resonar en mi mente, nunca me dijo nada de que estaba embarazada. Era como si María hubiera creado una realidad paralela, algo oculto que nadie, ni siquiera su familia, conocía. ¿Cómo era posible? No solo el embarazo estaba rodeado de misterio. Algo iba mal, muy mal, y yo no podía entender qué exactamente. Cuando la hermana de María me entregó algunas de las pertenencias de la mujer,
apareció una pequeña foto en el fondo de una bolsa. Era una foto de María, sonriendo junto a un hombre desconocido, un hombre con una mirada muy seria, como si llevara un peso inmenso sobre los hombros. No sabía quién era, pero una extraña sensación me recorrió. La conexión entre María y este hombre parecía mucho más profunda que cualquiera de las historias que había contado. De vuelta en la morgue, no podía descansar. El caso de María, con la carta y el secreto del embarazo, me estaba consumiendo. Decidí analizar la carta una última vez, intentando encontrar algún tipo de pista. Algo me decía que la carta no era un simple exabrupto, sino un mensaje codificado. Sus palabras, tan sencillas y directas, parecían encerrar algo más que una simple petición. Estaba a punto de rendirme cuando noté algo en los márgenes de la carta. Un pequeño número estaba escrito en la esquina inferior, apenas visible, pero ahí estaba, 7129. ¿Qué significaba? ¿Podría ser una referencia a un lugar? ¿O tal vez un código que utilizaba con alguien? Fui tras ese número, aunque parecía una pista irrelevante, porque en ese momento todo parecía importante. El número 7129 me persiguió toda la noche. Sabía que había algo más detrás, alguna pista que podría llevarme a la verdad. No soy de los que creen en las coincidencias, y aquella secuencia de números parecía tener un significado oculto. Al día siguiente, fui a los archivos de la policía, en busca de algún registro que pudiera estar relacionado con el número. Después de horas de rebuscar en los documentos, encontré una referencia a una clínica de fecundación, una clínica que tenía el número 7129 en su nombre. Lo que me causó aún más curiosidad fue que la clínica estaba registrada a nombre de un tal doctor Fernando Márquez, médico de renombre en el campo, pero cuya carrera se había interrumpido bruscamente hacía unos años debido a una serie de acusaciones de prácticas poco éticas e ilegales. Necesitaba saber más. ¿Qué relación tenía María con ese médico? ¿Qué tenía que ver ella con una clínica que, al parecer, estaba implicada en algo muy malo? Decidí investigar el caso del doctor Fernando Márquez. Lo que descubrí fue inquietante. Fue investigado por varios cargos, entre ellos fecundación clandestina, manipulación genética e incluso utilización de mujeres como cobayas para sus experimentos secretos. Pero lo más chocante era que había desaparecido misteriosamente meses antes y nadie sabía qué le había ocurrido. Lo que me dejó sin aliento fue la posibilidad de que María fuera una de sus víctimas. Podría haber sido una de las mujeres que utilizó en sus experimentos, tal vez incluso con su consentimiento, pero con consecuencias que nadie podría haber previsto. A partir de ese momento, empecé a atar cabos. El desaparecido doctor Fernando Márquez, la clínica con el número 7129 y María, que de alguna manera estaba relacionada con todo aquello. Algo me decía que el embarazo de María no había sido natural. No esperaba un hijo de la forma habitual, sino posiblemente como parte de algún experimento secreto, algo hecho por este doctor. Las preguntas se acumulaban, pero las respuestas se alejaban cada vez más. Decidí que tenía que ir a la clínica, aunque sabía que las posibilidades de encontrar algo allí eran escasas. Pero era el único camino que me quedaba. Llegué a la clínica por la tarde, cuando las puertas estaban cerradas. El lugar parecía abandonado, como si de repente lo hubieran dado de baja. Pero aún había algo que no me tranquilizaba, como si el lugar estuviera cargado con un peso oscuro, algo que no debía descubrirse. Con mucho cuidado, entré por la puerta trasera, intentando ser lo más discreto posible. Lo que encontré dentro fue un laboratorio en ruinas, con viejos equipos médicos, frascos de medicamentos rotos y papeles esparcidos por todas partes. Estaba claro que el doctor Fernando Márquez había abandonado el lugar a toda prisa. Pero lo que más me asustó fue un documento que encontré en uno de los cajones del despacho. Era el registro de un tratamiento experimental, y el nombre de María figuraba en él. Había participado en un experimento avanzado de fertilización, en el que se creaban bebés genéticamente modificados a través de... Lo más inquietante de todo era su firma en el documento, como si hubiera dado su consentimiento. Pero si sabía lo que estaba pasando, ¿por qué dejó una carta pidiendo que cuidaran de su hijo? Con aquel documento en mis manos, la verdad empezaba a formarse ante mí, pero no de una manera que pudiera digerir del todo. María no estaba embarazada de un niño cualquiera. Había formado parte de un experimento manipulado genéticamente, llevado a cabo por un médico que ahora parecía haber desaparecido por razones mucho más siniestras. Pero lo más angustioso era la cuestión del bebé. Si su hijo no había sobrevivido, ¿qué había sido de él? ¿Qué sabía ella de lo que podía ocurrir? La carta,
que había parecido una simple petición de cuidados, se convertía ahora en un grito de desesperación, una súplica de ayuda para algo que ya sabía que no podía controlar. No sabía si su hijo tenía alguna relación con los experimentos del doctor Fernando, pero lo que me parecía claro era que María no había muerto por casualidad. Sabía que la estaban utilizando y que, de alguna manera, ese embarazo estaba condenado. Cuando me disponía a salir de la clínica, me invadió una sensación de paranoia. Era como si me estuvieran observando. Sabía que había tocado algo muy grande, y ahora no podía volver atrás. Tenía pruebas, pero el miedo a que estuviera pasando algo más, algo que nadie más sabía, me mantenía alerta. Cuando salí de la clínica y regresé a mi coche, me di cuenta de algo aún más inquietante: una sombra se movía rápidamente por las calles vacías. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Estaba solo. Pero la sensación de ser observado no desapareció. ¿Qué más se ocultaba allí, aparte de las pruebas que ya había encontrado? ¿Quién más sabía lo que estaba pasando? Con todo lo que se ha descubierto hasta ahora, ¿cree que el doctor Fernando Márquez sigue en libertad o que forma parte de una red más amplia que manipula vidas como si fueran cobayas? ¿Qué sabía realmente María sobre los experimentos y el futuro de su hijo? Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta. Nos ayuda a seguir ofreciéndote contenidos increíbles. Me llamo Eduardo Costa y soy médico forense desde hace más de 15 años. He visto muchas cosas extrañas en mi trabajo, pero nunca nada como el caso de Marcos Almeida. Todo empezó un martes, cuando recibí una llamada urgente sobre un accidente de tráfico. El hombre había muerto en el lugar, pero cuando fui a la morgue a prepararlo para la autopsia, ocurrió algo extraño: el cuerpo no estaba allí. Esto era insólito. El protocolo era claro, y el cuerpo debería habérsenos enviado sin falta. Me dirigí al auxiliar de guardia, que me miró con expresión perpleja. Me dijo que el cuerpo había sido entregado en la sala de autopsias, pero evidentemente no estaba allí. Al principio, pensé que se trataba de un error administrativo. Con la presión del día a día, estas cosas pueden pasar, ¿no? Pero algo no me tranquilizaba. La sensación de que algo iba mal se extendía por mí como un escalofrío. Tras horas de búsqueda, recorrimos todos los rincones del tanatorio, todas las cámaras frigoríficas e incluso los pasillos de alrededor, pero nada. El cuerpo de Marcos no aparecía por ninguna parte. Todos los registros parecían en orden y el hospital, normalmente tan organizado, parecía ahora una trampa misteriosa. Las luces fluorescentes zumbaban y el silencio de los pasillos hacía que la situación fuera aún más extraña. Empezaba a dudar de mi propia cordura cuando un guardia de seguridad, con cara de estar a punto de contarme un secreto, dijo: «He visto a alguien con un cadáver, pero no sé quién era». Fui inmediatamente tras el guardia de seguridad. Estaba nervioso, visiblemente incómodo, como si hubiera presenciado algo que no debía. Al principio dudó en contarme más detalles, pero al cabo de un rato habló en un susurro: «Vi pasar a un extraño enfermero con un cadáver. Parecía tener prisa, pero nadie sabía quién era. Tenía la cara tapada, así que no pude verlo bien». Su descripción me inquietó aún más. El hospital no era pequeño, y cada movimiento de los cuerpos estaba registrado, o al menos debería haberlo estado. ¿Quién más podría haberse llevado a Marcos, y por qué esconder el cuerpo? Decidí buscar más respuestas. Tenía que ir a los registros del hospital y comprobar quién estaba de guardia aquel día, además de investigar cualquier tipo de error que pudiera haberse producido. Lo que encontré en los registros fue aún más inquietante. No había ninguna enfermera registrada en ese momento que coincidiera con la descripción del guardia de seguridad. Y lo que era aún más extraño, la entrada de Marcos en los registros parecía haber desaparecido. Como si, de alguna manera, su nombre hubiera sido eliminado o borrado. A partir de ese momento, se apoderó de mí la sensación de que me enfrentaba a algo mucho más complejo y siniestro. Había una conspiración dentro de aquel hospital, algo que se estaba ocultando cuidadosamente. Empecé a buscar más irregularidades en los sistemas de registros, y fue entonces cuando encontré algo que me hizo reflexionar: un almacén del hospital que no figuraba oficialmente. La puerta era pequeña y discreta, casi camuflada entre los demás sectores del hospital, como si realmente nadie fuera allí. El nombre en el registro: Almacén 7, sin más explicaciones. La habitación estaba situada en una zona apartada del hospital, lejos de los pasillos principales, lo que hacía aún más extraña su existencia. Cuando llegué a la puerta del Almacén 7, un escalofrío me recorrió la espalda. No había ningún cartel ni ninguna otra información sobre lo que allí ocurría.
La puerta estaba cerrada, pero algo me decía que no era casualidad. Estaba cerca de la respuesta que había estado buscando. La sensación de que la verdad estaba a punto de revelarse me empujó a buscar una llave o algo que me permitiera entrar. Encontré una llave en el lavadero, escondida entre otros materiales, como si alguien la hubiera dejado allí deliberadamente. Mi corazón latió más rápido mientras me preparaba para abrir la puerta. Nada más entrar, el aire era pesado, como si el lugar hubiera estado olvidado durante años. La habitación era fría, y las luces, aunque tenues, iluminaban estanterías llenas de equipos médicos, documentos antiguos y cadáveres. Apenas podía creer lo que veían mis ojos. En un rincón de la sala había varios cuerpos, pero no eran cuerpos normales, eran los cuerpos de personas que habían desaparecido en los últimos meses, todos con expedientes desaparecidos o alterados. Y entre ellos estaba el cuerpo de Marcos Almeida. Estaba allí, pero de una forma extraña. Parecía como si alguien lo hubiera puesto allí para que nadie lo encontrara. Tenía los ojos abiertos, congelados en una expresión de desesperación, y lo que más me sorprendió fue que no parecía muerto como los demás cadáveres. Lo que estaba ocurriendo en aquel hospital iba mucho más allá de un simple error. Al examinar el cuerpo de Marcos, me di cuenta de algo aún más inquietante. Tenía marcas en el cuello, como si lo hubieran estrangulado, pero lo que más me impactó fue la ausencia de sangre. No parecía que hubiera muerto a consecuencia de un accidente de tráfico, como indicaban los primeros informes. De alguna manera, había sido manipulado después de muerto. Lo que más me dejó sin habla fue el hecho de que Marcos no parecía ser la única víctima. Cuando miré más de cerca, encontré documentos escondidos debajo de uno de los cadáveres. Eran los historiales médicos de varias personas relacionadas entre sí de algún modo, todas con números de identificación falsificados, y todas con algo en común. Habían muerto en circunstancias extrañas o misteriosas, y sus cuerpos habían sido retirados discretamente. La conclusión era clara, el hospital estaba implicado en algo mucho más grande, algo mucho más oscuro. Estaba a punto de dar un paso atrás para intentar procesar todo lo que había encontrado, cuando oí un ruido detrás de mí. Alguien se acercaba. Se me aceleró el corazón. Me di la vuelta rápidamente, y un hombre con bata blanca apareció en la puerta, mirándome fijamente con una sonrisa enigmática. No parecía sorprendido, solo, tranquilo. Esperaba que alguien lo descubriera, dijo con calma. Debería haberse mantenido al margen de este caso, doctor. El miedo me invadió, pero al mismo tiempo me invadió una sensación de rebeldía. Sabía que ahora mi vida corría peligro, pero no podía dejar que este misterio se ocultara. La pregunta era, ¿hasta dónde llegaría esta conspiración dentro del hospital y cuántas personas más estaban implicadas? Con todos los documentos que he encontrado y el misterio que se esconde tras este hospital, ¿qué crees que está ocurriendo realmente allí? ¿Crees que la conspiración va más allá de un grupo de médicos o personal corrupto? ¿Y qué quería realmente el hombre que apareció en la habitación? ¿Tienes alguna historia de miedo o misterio que contar? Haznoslo saber en los comentarios. Nos encantaría saber de ti o conocer tus experiencias. Soy el doctor Rafael Moreira, médico forense desde hace más de 12 años, y si algo he aprendido es que ya nada me sorprende en mi profesión. Al fin y al cabo, he visto casi de todo cuando se trata de la muerte. Pero el caso de Pedro Lima, un hombre de 34 años, no se parecía a nada a lo que me hubiera enfrentado nunca. Su cuerpo llegó a la morgue tras un accidente laboral. El diagnóstico inicial era claro, una caída desde una altura. Todo apuntaba a una muerte instantánea, pero mientras realizaba el examen inicial, empecé a notar algo peculiar. No había signos de fracturas graves, pero lo que realmente me llamó la atención fue la rigidez del cuerpo. No la rigidez cadavérica habitual, sino algo más extraño, como si el cuerpo estuviera aún en estado de transición, como si la muerte no se hubiera consumado del todo. Cuando empezó la autopsia, la sala estaba en silencio, solo el sonido de mi estetoscopio al tocar el cuerpo y el débil zumbido de la luz fluorescente llenaban la habitación. Pero entonces ocurrió algo. Mientras cortaba la piel del pecho de Pedro, noté un ligero movimiento. Era sutil, casi imperceptible. Su pecho se movió casi imperceptiblemente, como si hubiera recibido una pequeña descarga. Me detuve inmediatamente. ¿Qué estaba pasando? Había hecho cientos de autopsias y nunca había presenciado nada parecido en ninguna de ellas. Al principio pensé que se trataba de una reacción involuntaria, tal vez fruto del riguroso proceso de la autopsia, pero a medida que observaba con más detenimiento, crecía en mí la sensación de que algo iba muy mal.
Aquel sutil movimiento en el pecho de Pedro me hizo dudar por un momento, pero intenté convencerme de que no era más que una reacción física natural al proceso de la autopsia. Respiré hondo y continué con el examen, pero poco podía imaginar que lo que ocurriría a continuación cambiaría mi percepción de la muerte de una forma que nunca había imaginado. Unos minutos más tarde, mientras examinaba los órganos internos de Pedro, me di cuenta de que algo era aún más extraño. El cuerpo de Pedro parecía moverse de nuevo. Esta vez, no era un simple movimiento en su pecho, sino algo más notable. Su mano, que había estado tendida junto a su cuerpo, se levantó ligeramente, como si intentara sostenerse. Me quedé inmóvil. No era posible. Miré el monitor, volví a comprobar las constantes vitales, pero todo indicaba que Peter estaba muerto, sin pulso, sin actividad eléctrica en el corazón. ¿Qué demonios estaba pasando? Inmediatamente dejé de hacer lo que estaba haciendo y di un paso atrás, observando el cuerpo más de cerca. Lo que vi me produjo un profundo escalofrío. Mientras me distraía con la parte del examen, el cuerpo de Peter estaba en una posición diferente a la que yo lo había dejado. Su mano, que había estado apoyada junto a su cuerpo, estaba ahora estirada hacia adelante, y la expresión de su rostro parecía un poco más relajada. Aquello no podía ser posible. Ninguna reacción espontánea podía explicarlo, y mucho menos un cambio de postura tan visible en un cadáver. Empezaba a cuestionarme mi propia cordura. ¿Estaba viendo cosas? ¿O había algo más siniestro, algo que escapaba a toda explicación científica? El miedo se apoderó de mí al acercarme de nuevo al cadáver. Sabía que los cuerpos pueden sufrir cambios post-mortem debido al proceso de descomposición, pero lo que estaba ocurriendo allí superaba todo lo que había estudiado. Los movimientos de Pedro parecían no tener explicación lógica. Sabía que tenía que investigar más, pero la sensación de que algo iba mal, muy mal, no me dejaba actuar con la claridad que necesitaba. Respiré hondo e intenté mantener la calma, porque una parte de mí seguía pensando que tal vez fuera una ilusión, un reflejo de mi mente cansada. Así que decidí volver a tocar el cuerpo, devolviendo la mano a su posición original. Pero cuando lo hice, ocurrió algo inexplicable, el cuerpo reaccionó. Pedro no estaba simplemente frío y rígido, como debería haber estado. Parecía tener vida. Una ligera resistencia, como si tratara de impedirme que moviera la mano. Aquello bastó para que me detuviera y reconsiderara todo lo que sabía sobre la muerte. Me aparté del cuerpo, con los pensamientos corriendo por mi cabeza como un torbellino. ¿Qué le pasaba a aquel hombre? Sabía que las muertes no siempre resultan como aprendemos en el colegio, pero lo que estaba viendo ahora no tenía explicación. La sensación de que Pedro no estaba muerto del todo se apoderó de mí. Aquellas reacciones involuntarias, aquel movimiento que estaba presenciando, había algo más en juego, algo más allá de la biología que yo conocía. Empecé a preguntarme, ¿y si de alguna manera seguía consciente? ¿Sería posible? Sabía que necesitaba respuestas. No podía simplemente ignorar lo que estaba ocurriendo, pero tampoco sabía qué más podía hacer. La sensación de que me enfrentaba a algo más allá de mi comprensión científica me dejó en un estado de pánico controlado. Decidí buscar ayuda. Me puse en contacto con un equipo de expertos en neurociencia y les pedí que vinieran al depósito lo antes posible para examinar el cuerpo de Pedro. Tal vez pudieran entender lo que estaba ocurriendo, o al menos ayudar a explicar los movimientos involuntarios del cuerpo. Cuando llegó el equipo, empezaron inmediatamente a analizar las constantes vitales y a realizar una serie de pruebas neurológicas, pero lo que encontraron fue aún más extraño. Las pruebas mostraban que no había actividad cerebral, ninguna explicación para lo que estaba ocurriendo. Mientras todos los demás participaban en los exámenes, yo vigilaba a Pedro. Ahora su cuerpo estaba quieto, pero mientras lo observaba, empezó a crecer en mi interior la inquietante sensación de que seguía observándolo todo. No sabía cómo, pero la sensación de que algo sobrenatural estaba actuando era innegable. Hasta que, en un momento de distracción por parte del equipo, los brazos de Pedro volvieron a moverse. Esta vez no fue un movimiento sutil. Fue más bien un intento de levantarse, de salir de allí. Mis pies se congelaron en el suelo y una oleada de terror recorrió mi espina dorsal. Me enfrentaba a algo que ni siquiera la ciencia podía explicar. ¿Cómo podía un cadáver, sin signos vitales, moverse así? ¿Cómo podía alguien quedar atrapado de algún modo en ese estado? A la vista de todo lo sucedido, ¿qué crees que le pasaba realmente a Pedro? ¿Podría tratarse de alguna afección médica desconocida, o hay algo más extraño, algo que desafía toda explicación científica?
¿Qué puede haber detrás de los movimientos de su cuerpo? Soy el doctor Gabriel Rocha, médico forense desde hace más de 10 años. A lo largo de esta carrera, me he enfrentado a muchos casos macabros, pero nunca nada que me dejara tan perturbado como el cuerpo de Julia Martins. Cuando el cadáver llegó a la morgue, los primeros indicios eran claros: había sido brutalmente asesinada. Su rostro estaba horriblemente desfigurado, una combinación de violencia extrema y un claro intento de borrar cualquier rastro de identidad. Sin embargo, lo que me hizo detenerme fueron los tatuajes. Tenía varios por todo el cuerpo, pero no eran tatuajes normales. Formaban un patrón, una especie de diseño intrincado, que parecía haber sido hecho meticulosamente, casi como si contaran una historia. Pero lo más inquietante de todo era que la mujer parecía tener varios de ellos, cubriendo todo su cuerpo, y cada uno estaba vinculado a una parte específica de lo que parecía ser un ritual. Sabía que no era una coincidencia. Los tatuajes de ese tipo no eran populares, no eran algo que la gente se hiciera sin una razón muy profunda. Empecé a investigar el patrón de los tatuajes y me di cuenta de que, al juntarlos, formaban una especie de símbolo, algo que me resultaba familiar, pero que no podía identificar de inmediato. El diseño era complejo, lleno de formas geométricas y símbolos que se entrelazaban de un modo casi hipnótico. Algo me decía que estos tatuajes eran algo más que mera decoración. Parecían tener un propósito mayor, algo que por el momento no podía comprender del todo. El dolor en mi pecho era la sensación de que esto solo empezaba a conducirme hacia algo mucho más oscuro. A medida que observaba los tatuajes más de cerca, una sensación incómoda empezó a extenderse por todo mi cuerpo. Su diseño no estaba solo en la piel de Julia, sino que parecía formar parte de algo más grande, un patrón que se repetía en diferentes lugares, casi como si hubiera una conexión profunda entre cada una de las marcas. Empecé a trazar el recorrido de los tatuajes, intentando comprender su orden, cuando se me pasó por la cabeza una idea: ¿y si esos tatuajes no eran solo artísticos, sino una especie de mapa? Decidí que tenía que averiguar más cosas sobre quién era Julia. Fui a los archivos policiales y comprobé su nombre. Lo que encontré fue aún más extraño. No había registros claros de una mujer con ese nombre en lugares comunes, pero un nombre similar había aparecido en una investigación sobre desapariciones inexplicables. Fui a buscar información más detallada sobre este caso, y fue entonces cuando encontré algo que me hizo detenerme por completo. Julia estaba vinculada a una serie de sucesos relacionados con desapariciones de personas a las que, al parecer, seguía una secta. No podía creer lo que estaba leyendo. La secta era conocida como el Renacido, y sus creencias giraban en torno a macabros rituales destinados al renacimiento espiritual. Según los informes, las personas que formaban parte de este culto creían que, sometiéndose a rituales de sufrimiento extremo y marcas físicas, podían renacer como versiones purificadas de sí mismos. Los tatuajes en el cuerpo de Julia tenían sentido ahora. Eran símbolos utilizados por esta secta. Ella había formado parte de ella, tal vez incluso era su líder, y eso me dejó en shock. Lo que estaba ocurriendo aquí era mucho más que un simple asesinato. La investigación sobre el culto El Renacido se profundizó rápidamente, y lo que encontré fue aún más inquietante. Las personas que se involucraban en este culto no solo se tatuaban, sino que eran sometidas a rituales extremos que implicaban mutilaciones, casi como si trataran de purificar su carne para lo que consideraban una nueva vida. No había registros oficiales de muertes relacionadas con el culto, pero varias personas habían desaparecido sin dejar rastro, y algunas fueron encontradas en horribles estados de desfiguración, como Julia. Empezaba a creer que no había sido una víctima corriente. No había sido asesinada por casualidad, sino que había sido eliminada por alguien de dentro de la propia secta, quizá porque de algún modo no había completado un ritual. Los tatuajes eran una prueba evidente de que intentaba renacer, una dolorosa transformación que no debía interrumpirse. Lo más desconcertante fue que, al investigar más a fondo la secta, me di cuenta de que no se trataba de un grupo aislado. Había referencias a renacimientos y rituales similares en otros lugares del mundo. En cada uno de estos casos, los miembros de la secta parecían seguir una filosofía en la que el dolor y la mutilación eran los medios para alcanzar la trascendencia espiritual. Pero lo que realmente me aterrorizó fue descubrir que, en algunas religiones antiguas, había rituales que implicaban el renacimiento como forma de volver de una muerte simbólica. Al parecer, Julia estaba en el centro de todo esto. Había sufrido un proceso de transformación, un viaje de profundo sufrimiento y cambio, y ahora estaba muerta. Pero la secta, estaba seguro,
creía que de alguna manera podía renacer. Con todo lo que he descubierto sobre esta secta y lo que le ocurrió a Julia, ¿qué crees que le ocurrió realmente? ¿Fue realmente asesinada, o fue un intento de purificarla, una interrupción de su proceso de renacimiento? ¿Y sigue operando la secta, a la espera de más renacimientos? ¿Ha experimentado alguna vez algo inexplicable? ¿O conoce una historia que podría rivalizar con la nuestra? Compártela en los comentarios, quién sabe, podría ser la próxima en inspirar una nueva historia. Mi nombre es Dr. Felipe Oliveira, y soy médico forense desde hace más de 15 años. Aquel caso tuvo lugar una noche en la que la luna parecía tener una presencia diferente en el cielo. El cuerpo de un hombre fue encontrado en un campo remoto, en medio de una zona aislada, y los primeros indicios apuntaban a un ataque brutal. El hombre, de unos 40 años, estaba cubierto de heridas profundas, como si le hubieran atacado con un arma afilada o incluso con garras. Sin embargo, lo que más me intrigaba era la hora exacta en que había sido encontrado. Los registros indicaban que fue encontrado cerca de medianoche, pero lo que realmente me llamó la atención fue el hecho de que había sido atacado exactamente durante una rara fase de la luna. La luna estaba llena esa noche, pero había algo inusual en su aspecto. Era más grande, más brillante y parecía emitir una luz más intensa de lo habitual. Me dejó una sensación extraña, como si hubiera alguna conexión entre aquel hombre y la luna. Fui a la morgue y empecé a examinar el cadáver. El ataque fue violento, y las heridas eran tan profundas que parecían haber sido causadas por algo más que un simple atacante humano. Había marcas de dientes y garras, como si el hombre hubiera sido atacado por una criatura salvaje, pero lo más extraño era la precisión de las heridas. Parecían calculadas, hechas de forma casi ritual, como si hubiera algún significado tras la brutalidad. Decidí investigar más a fondo, tratando de encontrar algo que pudiera explicar esta violencia. Lo que encontré, sin embargo, me dejó aún más perplejo. En una de las manos del hombre había un pequeño amuleto, con símbolos esotéricos y marcas que nunca antes había visto. Estaba claro que estaba involucrado en algo mucho más allá de un simple ataque, algo que parecía estar relacionado con algo antiguo, quizá incluso con rituales secretos. Al examinar el amuleto, empecé a darme cuenta de la conexión con antiguas creencias sobre la luna y rituales relacionados con su fase llena. Algunos símbolos esotéricos estaban asociados a rituales de culto a la luna, sobre todo en antiguas tradiciones que implicaban sacrificios y ceremonias secretas. Lo más inquietante era que el amuleto parecía estar hecho de un metal que no podía identificar, algo que daba la sensación de estar fuera de lugar, como si fuera una pieza de otra época. A cada segundo que pasaba, me sentía más inmerso en algo mucho más grande de lo que podía comprender. Lo que más me desconcertaba era el hecho de que, el día del ataque, la luna estaba en un ciclo muy raro, algo que solo ocurría cada 100 años, y esto coincidía con la muerte de aquel hombre. Decidí averiguar más sobre los acontecimientos que tuvieron lugar en esa época del año. Acudí a los archivos históricos de la ciudad, y lo que encontré me dejó helado. Hay registros de muertes brutales y misteriosas durante la misma fase lunar a lo largo de los últimos siglos. Cada una de estas muertes ocurrió en la misma época del año, siempre con la luna llena en su rara fase. En los informes, las víctimas presentaban heridas similares, como si hubieran sido atacadas de forma ritual, y en todos los casos, el muerto tenía algo en común, siempre se encontraba en el centro de una zona aislada, como si fuera atraído por algo que le esperaba allí. Empezaba a pensar que tal vez el ataque no fuera solo un crimen, sino algo mucho más profundo, algo que implicaba a una secta o incluso a una entidad vinculada a la luna. El descubrimiento de los registros antiguos fue un shock para mí. No era una mera coincidencia que estas muertes se produjeran durante esta rara fase de luna llena, había un patrón que se repetía de forma aterradora. Sabía que tenía que indagar más, para entender qué había detrás de estos rituales. El problema era que cuanto más investigaba, más me alejaba de la explicación lógica y más me acercaba a algo que desafiaba toda mi formación científica. La secta que parecía estar detrás no era una organización cualquiera, sino algo mucho más antiguo, con profundas raíces en los rituales de culto a la luna. Era como si la luna tuviera algún tipo de poder sobre sus víctimas, una conexión sobrenatural que les hacía actuar de forma irracional, como si estuvieran siendo controlados o manipulados por una fuerza mayor. Con cada nuevo dato que descubría, más extraño se volvía el caso. Durante la última fase rara de la luna llena, había desaparecido gente por la ciudad, y todos tenían algo en común, habían sido vistos en las inmediaciones del campo donde se encontró el cadáver. Como si una fuerza invisible les hubiera atraído hasta allí.
Empecé a pensar que el hombre que había sido atacado no era la única víctima, sino una especie de marcador, una ofrenda para algo mucho más grande. Y con cada ciclo de luna llena, las muertes se repetían. Se estaba preparando algo, tal vez una transición o un sacrificio, y no sabía hasta dónde llegaría. Si el ciclo se repetía, ¿quién sería la siguiente víctima? ¿Y qué ocurriría cuando la luna volviera a estar en su rara fase? Con todo lo que he descubierto sobre los rituales y la conexión con la luna, ¿crees que realmente ocurre algo sobrenatural aquí, o es todo una gran coincidencia vinculada al culto? ¿Qué nos depara el próximo ciclo de luna llena y quién será el próximo marcado? Me llamo Dr. Marcos Almeida y soy médico forense desde hace más de 8 años. Había visto muchas cosas extrañas en mi carrera, pero el caso de Lucas Costa fue el que me hizo cuestionar todo lo que sabía sobre la muerte. Todo empezó una fría tarde, cuando el cuerpo de Lucas llegó a la morgue. Había muerto en circunstancias aparentemente naturales, un infarto que le había pillado por sorpresa. No había signos de violencia ni complicaciones externas. Sin embargo, cuando empecé a examinar el cadáver, algo me llamó la atención. Mientras realizaba la autopsia, ocurrió algo insólito, el pecho de Lucas se movió. No fue un movimiento brusco ni espasmódico, sino una ligera elevación, como si respirara, lentamente. Me quedé paralizado un instante. El hombre llevaba varias horas muerto, y lo que estaba ocurriendo no debería ser posible. Sabía que la muerte era un proceso irreversible, pero ahora me enfrentaba a algo que ponía en tela de juicio todo lo que había aprendido. Al principio me mostré escéptico, pensando que podría tratarse de una reacción muscular post-mortem, algo relacionado con el proceso natural de descomposición. Pero lo que vi después me dejó sin palabras. Durante el análisis, la respiración de Lucas continuaba, aunque débilmente, y su piel parecía conservar un ligero matiz de color, como si el cuerpo se negara a extinguirse por completo. Aquello me hizo cuestionármelo todo. ¿Cómo era posible que el cuerpo de un hombre, tras varias horas de muerte, siguiera dando señales de vida? ¿Qué ocurría realmente? Empecé a alejarme de las explicaciones científicas convencionales, y la sensación de que había algo más siniestro detrás de todo aquello empezó a crecer en mi interior. Sabía que tenía que investigar más. Las explicaciones naturales ya no eran suficientes. Con la respiración de Lucas aparentemente continua y el color de su piel aún conservado, decidí realizar una serie de pruebas adicionales, cosas que normalmente no eran necesarias en casos como este. Utilicé un avanzado equipo de monitorización para observar su actividad cerebral, pero todo estaba estático. No había actividad eléctrica en el cerebro de Lucas, lo cual era de esperar en una persona muerta. Pero al mismo tiempo, lo que le ocurría a su cuerpo parecía contradecir a la ciencia. Lo que más me molestaba era el hecho de que la respiración no se detenía, y el sutil movimiento del pecho parecía continuar lenta y constantemente. Empecé a preguntarme, ¿se trataba de una reacción a algún experimento desconocido o había algo paranormal en juego? Decidí rebuscar en los archivos de Lucas y fue entonces cuando encontré algo que me desconcertó. De alguna manera estaba involucrado en un experimento secreto. Investigando más a fondo, descubrí que Lucas había formado parte de un programa de investigación en una instalación que se ocupaba de técnicas de resurrección celular y control del cuerpo humano después de la muerte. Lo más extraño de todo era que este experimento había sido clasificado como no autorizado, y las investigaciones sobre el caso estaban todas selladas. Pero lo que más me asustó fue el hecho de que Lucas había sido sometido a un tratamiento experimental que intentaba preservar el cuerpo humano durante más tiempo después de la muerte. Según los registros que encontré, la idea era hacer que el cuerpo reaccionara durante más tiempo, como si siguiera vivo. Al parecer, la muerte de Lucas no fue un fallo cardíaco, sino el final de un experimento en el que ni siquiera sabía que estaba participando. A medida que leía más sobre el experimento en el que participó Lucas, la verdad empezaba a aclararse. No había muerto por casualidad. Era un voluntario, o quizá ni siquiera sabía que estaba siendo manipulado en un estudio tan oscuro. El programa secreto pretendía prolongar la actividad del cuerpo humano tras la muerte manteniendo vivos los tejidos durante más tiempo, mediante técnicas que aún no han sido documentadas. El experimento lo llevaba a cabo una organización no oficial, y antes habían realizado pruebas con otros cuerpos, pero ninguno había sobrevivido lo suficiente como para ser analizado como Lucas. Esto explicaba las señales de respiración y los sutiles movimientos que observaba. Era como si el cuerpo de Lucas estuviera en un estado de suspensión, entre la vida y la muerte. No estaba realmente vivo, pero tampoco completamente muerto.
Algo impedía la descomposición natural y parecía estar atrapado en una especie de limbo biológico. La pregunta ahora era, ¿qué le habían hecho a Lucas durante este experimento? ¿Cómo había llegado hasta ese punto? Decidí que tenía que averiguar más, sobre todo acerca de las personas que estaban detrás de este proyecto. Fui tras los investigadores y las instalaciones que habían llevado a cabo el experimento. Lo que encontré fue aún más extraño. Las instalaciones donde habían tratado a Lucas estaban en un lugar remoto, en una zona aislada, fuera de la vista del público y de las autoridades. Es más, los investigadores que habían trabajado en este proyecto habían desaparecido misteriosamente poco después de la muerte de Lucas. Empezaba a darme cuenta de que Lucas no era la única víctima de algo mucho más grande, algo que acechaba en las sombras de la ciencia. Con todo lo que he aprendido sobre el experimento y el estado de Lucas, ¿crees que se trata de un avance científico o estamos ante algo mucho más oscuro y peligroso? ¿Qué más podría haber detrás de esta prolongación de la vida, y por qué se la hicieron a Lucas? Me llamo Dr. Ricardo Vasconcelos, soy médico forense desde hace 12 años. Mi carrera siempre ha sido tranquila, hasta que cayó en mis manos el caso de Tiago Meneses. Tiago fue encontrado muerto en un piso alejado, con una bala en la cabeza. La policía había determinado rápidamente que era el principal sospechoso de una serie de crímenes sin resolver en la ciudad. Se le había relacionado con varias desapariciones misteriosas, y su nombre siempre aparecía en los informes de investigación, pero nunca se le había encontrado vivo para interrogarle. Ahora, con el muerto, las respuestas que todos esperaban habían muerto con él, o eso creían. Cuando el cuerpo de Tiago llegó a la morgue, parecía un caso más de asesinato. Pero lo que encontré allí era mucho más complejo. Durante la autopsia, lo que parecía un simple asesinato resultó ser algo más intrigante. No solo el cuerpo estaba misteriosamente impoluto, sino que encontré una serie de indicios que indicaban que Tiago estaba implicado en algo mucho más grande que simples crímenes locales. Mientras examinaba el cadáver, encontré una pequeña cicatriz en la parte inferior de la costilla, una cicatriz que no debería estar ahí. Era una especie de marca que indicaba un implante, algo que había sido insertado quirúrgicamente en el cuerpo de Tiago. No era un objeto cualquiera, sino algo que parecía haber sido hecho para monitorizar, una especie de dispositivo de seguimiento avanzado. Y lo más extraño fue cuando encontré, oculta en uno de los pliegues de la piel, una microcámara camuflada. Tiago estaba claramente implicado en espionaje, pero no como cualquier delincuente común. Estaba siendo utilizado por alguien, o algo, mucho más poderoso. La microcámara que encontré en el cuerpo de Tiago me hizo cuestionar todo lo que sabía sobre él. No era habitual encontrar dispositivos de ese tipo en delincuentes comunes, y el implante en su costilla no hacía más que reforzar la idea de que estaba siendo vigilado por fuerzas que iban mucho más allá de las investigaciones que llevaba a cabo la policía. Al principio pensé que podría tratarse de un agente encubierto, quizá relacionado con los servicios de inteligencia, pero lo que más curiosidad me despertó fueron los indicios de que estaba siendo manipulado. La cámara que encontré no era un aparato corriente, estaba equipada con tecnología punta, más avanzada que cualquier equipo que hubiera visto nunca. Esto me llevó a pensar que estaba siendo utilizada en algún tipo de operación secreta, posiblemente espionaje corporativo o incluso algo relacionado con gobiernos. Pero, ¿quién lo controlaba? ¿Y por qué lo habían matado tan rápida y brutalmente? Revisé los archivos de Tiago en busca de más información sobre su pasado. Lo que encontré fue aún más intrigante. No era un delincuente común sospechoso, como todo el mundo creía. Tiago había trabajado para varias empresas de seguridad privada algunas con vínculos directos con contratos militares internacionales. Su nombre aparecía en varias investigaciones internas de poderosas empresas implicadas en actividades altamente confidenciales e incluso ilegales. Pero lo que realmente me hizo detenerme fue el hecho de que lo hubieran encontrado muerto en circunstancias que sugerían un encubrimiento. La bala que lo mató parecía haber sido disparada de tal forma que se aseguraba de que nunca pudiera hablar. Me hizo pensar, la muerte de Tiago no fue un simple ajuste de cuentas, sino una ejecución planificada para encubrir algo mucho mayor, una conspiración en la que estaban implicados poderosos y probablemente un secreto que muchos querían mantener enterrado. A medida que investigaba más, una sensación de inquietud empezó a invadirme. Tiago no era un delincuente cualquiera. Estaba involucrado en algo mucho más grande, algo que estaba siendo cuidadosamente ocultado. Su muerte parecía ser una pieza de un rompecabezas mucho más complejo. Decidí comprobar los registros de las personas que habían estado en contacto con Tiago en las últimas semanas.
Lo que encontré me hizo sentir aún más aprensión. Había estado en contacto con varias personalidades influyentes, como políticos, empresarios e incluso agentes de inteligencia. Uno de ellos era un alto ejecutivo de una multinacional con un historial de corrupción y participación en escándalos internacionales. Era imposible no darse cuenta de que Tiago estaba en el centro de una red de espionaje en la que participaban los nombres más importantes de varias industrias. Pero, ¿qué sabía exactamente? ¿Y por qué su muerte parece un intento desesperado de silenciarle antes de que revele nada? Con estos hallazgos, decidí dar un paso más en la investigación. Busqué más información sobre el pasado de Tiago, intentando averiguar si había participado en alguna operación secreta o en algo aún más siniestro. Cuando encontré más registros, vi que había sido acusado de espionaje industrial, pero los documentos estaban misteriosamente incompletos. Como si alguien estuviera borrando cualquier rastro de su implicación con esas empresas. Me hizo pensar, Tiago estaba siendo utilizado por estos poderosos grupos, pero de alguna manera se había convertido en una amenaza para ellos. Y su muerte no fue un accidente, sino un método para asegurarse de que no hablara. El misterio era más profundo de lo que había imaginado, y ahora estaba más decidido que nunca a averiguar qué estaba pasando realmente. Con todo lo que he descubierto sobre la muerte de Tiago y su conexión con figuras poderosas, ¿qué crees que le ocurrió realmente? ¿Fue asesinado para encubrir una conspiración mayor, o estaba a punto de sacar a la luz algo que estas personas poderosas estaban dispuestas a mantener en secreto? ¿Cuál pudo ser el verdadero motivo de su muerte? Me llamo Dr. Eduardo Ribeiro, soy médico forense, como la mayoría de mis colegas, me he acostumbrado a tratar con muertes naturales y accidentes. Pero el caso de Roberto Silva fue algo que nunca podría haber previsto. Roberto murió de causas naturales, un infarto masivo, a los 68 años. Cuando el cuerpo llegó a la morgue, pensé que sería una simple autopsia. Sin embargo, algo me hizo dudar. Durante el primer análisis, observé signos de una enfermedad crónica, pero lo que realmente me llamó la atención fue un detalle muy extraño, antiguas marcas de tortura. En los brazos, la espalda y las palmas de las manos, había cicatrices de heridas que, al parecer, se habían hecho años antes de su muerte. Lo más desconcertante era que las marcas eran precisas, meticulosas, como si hubieran sido hechas intencionadamente y con la intención de infligir dolor, pero sin dejar ninguna evidencia inmediata de que el hombre hubiera sido gravemente herido en algún momento del pasado. Era como si esas marcas se hubieran ocultado cuidadosamente hasta ese momento. Profundicé en la autopsia, tratando de entender qué estaba pasando. No había signos de fracturas ni otros traumatismos que indicaran una causa reciente de dolor. Todo apuntaba a un incidente ocurrido muchos años antes. Pero, ¿por qué nadie había hecho antes un examen más detallado? La sensación de que me estaba topando con algo mucho más profundo crecía en mí a medida que examinaba las cicatrices. Decidí investigar más a fondo la vida de Roberto. Su historial médico era claro e indicaba una vida tranquila, sin grandes problemas de salud hasta ese momento. Sin embargo, cuando busqué más información personal, encontré algo que me hizo reflexionar. Roberto estaba implicado en un caso de desaparición sin resolver de hacía años, algo que nunca se investigó lo suficiente. Estaba relacionado con un escándalo político, pero los detalles eran vagos y nadie parecía dispuesto a tocar el tema. Poco a poco, fui tirando del hilo de este viejo caso y pronto me di cuenta de que la desaparición de Roberto no era un simple accidente ni una situación desesperada. Había desaparecido cuando tenía unos 30 años, en circunstancias misteriosas, durante un periodo turbulento de la política local. Al parecer, Roberto había sido un joven idealista, implicado en grupos activistas que luchaban contra la corrupción en las altas esferas del gobierno. Su desaparición, sin embargo, se produjo poco después de que empezara a acercarse a figuras poderosas, personas directamente implicadas en una trama de malversación y corrupción política. La policía, en aquel momento, había cerrado rápidamente el caso, alegando que había huido por motivos personales, pero las marcas en su cuerpo sugerían ahora algo muy distinto. Lo que más me intrigaba, y me inquietaba, era el hecho de que nadie parecía querer que recordara el caso de Roberto. Cuando empecé a averiguar más cosas sobre él, las personas que seguían vivas y tenían alguna relación con su desaparición no parecían querer hablar. Se estaba ocultando algo muy grande. Revisé viejos archivos y documentos de la época en que Roberto desapareció, y por fin encontré algo que me hizo comprender lo que realmente había sucedido. Había sido capturado y mantenido cautivo por poderosas figuras del gobierno,
personas que estaban directamente relacionadas con el escándalo de corrupción. Durante su cautiverio, Roberto fue torturado repetidamente en un intento de silenciarlo para que no revelara lo que sabía sobre la trama. No sabía hasta dónde llegaría, pero una cosa estaba clara: la muerte de Roberto no fue un simple accidente, ni una consecuencia natural del envejecimiento. Murió de un corazón roto, pero su sufrimiento había empezado muchos años antes, y el dolor que arrastraba era un profundo dolor físico y psicológico, un eco del pasado que le acompañó hasta el último momento. A medida que profundizaba en mi investigación, los detalles del cautiverio de Roberto empezaron a aclararse aún más. Había sido secuestrado por una red de poderosos políticos y empresarios, personas implicadas en actividades ilícitas, y retenido en un lugar secreto durante meses. La tortura física que sufrió, según los relatos que encontré, fue brutal. Las cicatrices que había encontrado durante la autopsia no eran solo marcas de violencia, sino signos de intento de manipulación psicológica. Intentaron doblegarle, no solo física sino también emocionalmente, con la esperanza de que desistiera de cualquier intento de revelar la verdad. El problema fue que, en algún momento, Roberto desapareció del radar de todos. Ya nadie sabía dónde estaba, hasta que reapareció, años después, con una vida aparentemente normal. Pero lo que no sabían era que había cargado con ese sufrimiento toda su vida, y que, de alguna manera, lo había ido matando poco a poco. El misterio de Roberto no era solo el de un caso de desaparición resuelto demasiado tarde, sino también el de una conspiración que seguía en marcha. A medida que profundizaba, me di cuenta de que las figuras que estaban detrás de su tortura y desaparición no habían desaparecido con el tiempo. Al contrario, muchos de ellos seguían en el poder, controlando encubiertamente los negocios y la política. El caso de Roberto, de hecho, no era más que la punta de un iceberg, un escándalo que se había ocultado cuidadosamente durante años. Pero, ¿por qué nunca habló? ¿Por qué nunca lo denunció? Roberto parecía haber estado preso no solo en el cuerpo, sino también en la mente, atrapado por un sistema que lo había destruido lentamente. Podría haber sido un símbolo de resistencia, pero lo cierto es que murió intentando mantener en secreto una parte de la historia que nunca se contaría. Con todo lo que he descubierto sobre la tortura de Roberto y la conspiración en la que estaban implicados personajes poderosos, ¿qué crees que sabía realmente? ¿Por qué no reveló la verdad antes de morir? ¿Y qué más podría estar encubriéndose que todavía hoy ignoramos? Me llamo Dr. Samuel Pereira, soy médico forense y trabajo en la ciudad desde hace más de 15 años. Nunca imaginé que algo tan inquietante ocurriría con un caso aparentemente sencillo. Encontraron el cadáver de un hombre cerca de un viejo hospital abandonado en las afueras de la ciudad. El hospital, que había sido cerrado hacía décadas, estaba ya tan deteriorado que parecía haber sido engullido por el tiempo y el abandono. La víctima estaba aparentemente en buena forma física, pero tenía una extraña marca en el cuello, algo que me intrigó desde el principio. La marca parecía algún tipo de compresión, como si hubieran utilizado algo para asfixiarle. No era un simple estrangulamiento, como si lo hubieran apretado manos humanas, sino algo más preciso, como una cuerda, pero sin la textura ni el patrón de un estrangulamiento ordinario. Era una marca hecha de forma sistemática, casi como si hubiera sido aplicada con fuerza controlada. Cuando empecé a hacer la autopsia, las respuestas que encontré fueron aún más inquietantes. El hombre había muerto por asfixia, pero algo no encajaba. No había signos de lucha y los órganos estaban en un estado de conservación inusual, lo que indicaba que la muerte no se había producido hacía mucho tiempo. La marca en el cuello, combinada con la falta de traumatismo físico, me hizo pensar que la causa de la muerte no era sencilla. Era como si alguien hubiera utilizado alguna técnica precisa y calculada para acabar con la vida de la víctima sin dejar rastro. Investigando más a fondo, empecé a indagar en la historia de la zona donde se encontró el cadáver y descubrí algo alarmante. El antiguo hospital, ahora en ruinas, había sido escenario de experimentos médicos secretos durante las décadas de 1950 y 1960, relacionados con técnicas de control mental y modificaciones del comportamiento. Algo me decía que la muerte del hombre guardaba relación con aquellos horrores del pasado, y la sensación de que el hospital albergaba secretos aún más profundos me inquietaba. Al profundizar en el pasado del hospital, descubrí que fue una instalación militar secreta durante las décadas de 1950 y 1960. Oficialmente, el hospital se utilizaba para tratar enfermedades, pero los registros indicaban que muchos de los pacientes eran sometidos a experimentos médicos no autorizados.
Uno de los proyectos más notorios fue el uso de técnicas de control mental y tortura psicológica, bajo la justificación de tratamiento. Los informes hablaban de técnicas de lavado de cerebro, fármacos psicotrópicos y tortura física para reacondicionar el comportamiento, todo ello bajo la apariencia de terapias experimentales. Todo esto ocurría mientras el gobierno intentaba controlar el comportamiento de prisioneros de guerra, disidentes políticos e incluso civiles. Y parece que el hombre hallado muerto cerca del hospital estaba relacionado con esta oscura historia. Cuando indagué en los viejos archivos, encontré un nombre, Marcos Duarte. Estaba registrado como paciente en el hospital en 1963, durante un periodo en el que los experimentos estaban en su apogeo. Los registros hablaban de tratamientos de control mental, y la descripción de Marcos coincidía con la de otros pacientes que habían desaparecido sin dejar rastro. Era como si el hospital hubiera creado sombras de personas, víctimas que nunca fueron registradas oficialmente como muertas. Ahora, con el cuerpo de Marcos encontrado cerca de ese mismo hospital, parecía que podía ser una de las últimas víctimas vivas de los horrores que allí tuvieron lugar. Pero lo más inquietante era el hecho de que los experimentos llevados a cabo en ese hospital pretendían que los pacientes se comportaran de formas predeterminadas, como si fueran marionetas controladas por fuerzas invisibles. Ahora, con la muerte de Marcos, era como si alguien quisiera borrar las huellas de lo ocurrido, un intento de silenciar el último eco del pasado. Con estos descubrimientos, empecé a estar más convencido de que la muerte de Marcos no fue una tragedia aislada. Su conexión con el hospital y los experimentos secretos me hizo pensar que podría haber sido una de las víctimas supervivientes, o alguien implicado de algún modo en las consecuencias de estos experimentos. Cuando observé el cadáver más de cerca, me di cuenta de algo aún más extraño. En los antebrazos de Marcos había marcas que parecían haber sido hechas por cadenas, como si hubiera estado cautivo o restringido durante mucho tiempo. Estas marcas, sin embargo, no eran típicas de una persona que acababa de ser encarcelada, sino de alguien que estaba siendo manipulado, obligado a seguir órdenes o a resistirse al control externo de alguna manera. Lo que me incomodaba aún más era la sensación de que estas cicatrices podían ser consecuencia de experimentos pasados, y no una simple prueba de cautiverio. Empecé a investigar más sobre los posibles supervivientes de los experimentos llevados a cabo en el hospital. Lo que encontré fue un patrón alarmante. Varios de los pacientes que habían sido tratados en ese hospital habían desaparecido sin dejar rastro. Algunos habían sido encontrados años después, pero otros nunca habían sido localizados. También descubrí que Marcos, antes de que lo encontraran muerto, había hecho algunos informes confusos sobre voces que oía y comportamientos inexplicables, como si algo controlara sus acciones. Hablaba de órdenes y de una sensación de ser manipulado, sin control sobre su propio cuerpo. Con cada nuevo detalle que descubría, la conexión con los horrores del pasado del hospital se hacía más evidente. Pero la pregunta era, ¿quién estaba detrás de todo aquello? ¿Y qué ocurría allí hasta el día de hoy, en aquel lugar abandonado que aún intentaba mantener enterrado su secreto? Con todo lo que he descubierto sobre los experimentos llevados a cabo en ese hospital, ¿cree que Marcos fue solo una víctima de crueles torturas, o podría haber formado parte de un experimento aún en curso, una pieza clave en algo mucho más grande? ¿Qué más podría esconderse en ese hospital abandonado, y quién está tratando de mantener este secreto enterrado? Soy el Dr. Renato Carvalho y trabajo como médico forense en la ciudad desde hace más de 10 años. Creía haberlo visto todo en ese tiempo, pero el caso de Gabriela Souza cambió mi visión de forma irreversible. Gabriela llegó a la morgue sin que yo tuviera ni idea de lo que me iba a encontrar. Era una mujer de 32 años, aparentemente sana, sin antecedentes de enfermedades graves, ni signos de trauma físico o violencia. Lo que más me intrigaba era que había muerto repentinamente, sin explicación. El informe preliminar decía que había muerto en casa, mientras dormía, y los médicos no encontraron ninguna causa aparente de la muerte. Pero lo que me dejó aún más perpleja fue un detalle concreto. Los síntomas que la llevaron a la muerte eran exactamente los mismos que los de una muerte ocurrida en la ciudad años antes, la de una mujer llamada Clara Martins. Cuando empecé a investigar más a fondo, me di cuenta de que los dos casos no eran aislados, y pronto la sospecha de que había algo mucho más siniestro detrás de estas muertes me consumió. Cuando se realizó la autopsia de Gabriela, los exámenes iniciales mostraron que no había signos de traumatismo, envenenamiento ni ninguna otra causa común de muerte. Lo que más me incomodó fue la sensación de déjà vu. Las causas de la muerte de Clara y Gabriela eran idénticas.
ambas habían fallecido por síntomas repentinos de insuficiencia respiratoria, sin que hubiera ninguna explicación lógica para el colapso de sus cuerpos. Sabía que, en principio, las muertes podían haber sido coincidencias, pero algo dentro de mí me decía que aquello era algo más que una serie de desafortunados incidentes. Empecé a investigar sobre Clara Martins, y fue entonces cuando encontré un patrón aún más inquietante. No se trataba solo de estas dos muertes. En varias ciudades vecinas había registros de muertes similares, todas ocurridas en ciclos, a intervalos regulares de 7 años. Las víctimas eran siempre mujeres, sanas y sin antecedentes médicos relevantes. Empecé a darme cuenta de que algo se repetía y de que el patrón parecía ser algo más que una mera coincidencia. A medida que el patrón de muertes empezaba a desplegarse ante mí, se intensificaba la sensación de que había algo mucho más profundo y siniestro en juego. Lo que más me inquietaba era el hecho de que las muertes siempre se producían en ciclos precisos, con un intervalo de 7 años entre cada una. Sabía que no podía tratarse de una coincidencia, y el hecho de que todas las víctimas fueran mujeres jóvenes y sanas me daba muy mala espina. Las muertes de Clara y Gabriela no eran los primeros casos, y sabía que si no actuaba con rapidez, otras mujeres podrían morir de la misma manera, sin que nadie pudiera explicar por qué. Así que decidí buscar más información sobre la historia de las víctimas anteriores, para ver si había algún otro patrón que se me hubiera pasado por alto. A medida que investigaba más, los historiales médicos de Clara y Gabriela empezaban a tener sentido, pero lo que realmente me asustó fue descubrir que todas las mujeres fallecidas tenían algo en común. Se les había diagnosticado una enfermedad rara llamada síndrome de desmayo nocturno, que parecía ser una afección completamente inofensiva. Sin embargo, cuando empecé a revisar los casos anteriores, descubrí algo más extraño. En todos los casos, los médicos habían registrado el mismo error de diagnóstico, un error que nunca se había corregido. Lo que me hizo reflexionar fue que, cuando las mujeres murieron, mostraban signos de cianosis, piel morada o azulada, normalmente causada por asfixia, y todas las muertes se produjeron en noches de luna llena. Esta coincidencia me desconcertó aún más. ¿Cómo podía algo tan específico, como la fase de la luna, estar relacionado con una secuencia de muertes? Empezaba a creer que estas muertes no eran simples coincidencias, sino algo más profundo, algo que desafiaba cualquier explicación lógica. Las coincidencias se acumulaban. A medida que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, la teoría de que esas muertes no eran simples tragedias, sino parte de un ciclo mucho mayor, se hacía más evidente. La luna llena, las víctimas, la forma en que murieron sin explicación, todo parecía indicar que había algo sobrenatural en juego. Así que decidí profundizar en los registros históricos del pueblo y de los pueblos vecinos, buscando patrones que se extendieran más allá de las muertes más recientes. Y fue entonces cuando encontré algo que me dejó helado. Durante los últimos 200 años, a intervalos de 7 años, se habían producido en la región una serie de muertes misteriosas. En cada ciclo, siempre en el mismo periodo, una mujer joven y sana moría por causas inexplicables. Las fechas coincidían con la luna llena, y la forma en que morían las víctimas, con signos de asfixia y cianosis, no podía ser una mera coincidencia. Pero lo más inquietante fue descubrir que en uno de los ciclos pasados, en 1911, un grupo de científicos había realizado experimentos con seres humanos, intentando manipular los efectos de determinadas fases lunares sobre el comportamiento humano. No se trataba de una investigación ordinaria, sino de un intento de utilizar la luna llena como forma de provocar o desencadenar algún tipo de transformación en el cuerpo humano. Los informes hablaban de experimentos de manipulación genética, pero, por supuesto, todo se había ocultado a lo largo de los años. El hecho de que las muertes coincidieran con la luna llena me hizo pensar que tal vez los experimentos de 1911 no se habían detenido, sino que continuaban de algún modo, ya fuera en secreto o a través de un oscuro legado de científicos que creían que, manipulando el cuerpo humano en determinadas condiciones, podían conseguir algo más allá de la muerte. Con todo lo que se ha descubierto sobre las muertes cíclicas y los experimentos de 1911, ¿cree que estas muertes están realmente relacionadas con algo sobrenatural o que solo refleja los efectos de antiguos experimentos que aún resuenan en el presente? ¿Qué otra cosa podría ser la clave para romper este ciclo y detener las muertes? Soy el Dr. Hugo Martins, médico forense desde hace más de 10 años, y si hay algo que he aprendido en este tiempo es que cada caso tiene un secreto por descubrir. El caso de Felipe Costa, sin embargo, era diferente. Felipe fue encontrado muerto en un callejón, aparentemente víctima de un robo que salió mal. Al principio,
todo parecía sencillo, tenía heridas que indicaban una lucha, y en las primeras pruebas no apareció nada anormal. Pero durante la autopsia ocurrió algo inesperado. En el bolsillo de la chaqueta de Felipe encontré una foto. Era una foto vieja y descolorida de un grupo de gente en una fiesta. Miré la foto y, en medio de aquel revoltijo de caras sonrientes, vi a alguien que me dejó helado, era mi exnovia, Vanessa. Y junto a ella, un hombre que reconocí como parte de un círculo social con el que me había relacionado años atrás, pero que había intentado olvidar. ¿Qué demonios hacía Felipe Costa con una foto así? La respuesta parecía mucho más compleja que una simple casualidad, y el hecho de que ahora estuviera muerto me hizo pensar que quizá mi vida tuviera más que ver con aquel caso de lo que había imaginado. Durante los días siguientes, empecé a investigar el origen de la foto, lo que es más importante, la relación de Felipe con las personas que aparecían en ella. La conexión entre ellos me llevó a un círculo de contactos que preferiría haber olvidado. Vanessa, mi ex, estaba involucrada con un grupo de personas vinculadas a una red de corrupción que involucraba a políticos y empresarios influyentes de la ciudad. No se trataba de una pequeña trama. La corrupción que empezaba a descubrir estaba profundamente arraigada en las instituciones de la ciudad y, a medida que investigaba más, me daba cuenta de que Felipe no era una víctima cualquiera. Estaba en medio de algo mucho más grande, algo que se ocultaba cuidadosamente. La foto, que parecía un simple trozo del pasado, era la llave para abrir un laberinto de mentiras y traiciones. Lo más aterrador de todo fue darme cuenta de que, de algún modo, yo estaba relacionado con aquel caso, con aquellas personas y, tal vez, de un modo aún más personal, formaba parte del secreto que había conducido a la muerte de Felipe. A cada paso que daba en la investigación, me encontraba más enredado en la trama de corrupción en la que estaban envueltos Felipe, Vanessa y otros personajes relevantes de la ciudad. La foto, que al principio me había parecido solo un recuerdo lejano, era ahora la clave para desentrañar un complejo juego de intereses y manipulaciones. Las conexiones entre ellos se extendían al gobierno, a las grandes empresas e incluso al sistema sanitario. A medida que profundizaba, encontré registros de transacciones financieras sospechosas, documentos que indicaban sobornos e incluso tratos de influencias, todo ello disfrazado bajo el manto de un proyecto de desarrollo social que, en realidad, era una tapadera para blanquear dinero. Al parecer, Felipe era un informador. Se había involucrado con el grupo no por elección, sino por una serie de circunstancias que le habían puesto en primera línea. Y, al parecer, había decidido exponer la verdad antes de ser silenciado. A medida que me acercaba a la verdad, más parecía emerger de las sombras mi propia implicación. Fue entonces cuando, una fría noche, recibí una llamada anónima. La voz en la línea estaba distorsionada, pero las palabras eran claras: ya estás más implicado de lo que crees, Hugo. Felipe no murió por casualidad. ¿Y sabes quién más está implicado? Una sensación helada recorrió mi espina dorsal. ¿Cómo sabía esa persona tanto sobre mí? ¿Cómo estaba tan profundamente inmerso en algo tan vasto y oscuro, algo que ni siquiera sabía que existía hasta hacía poco? Empecé a cuestionarme mis propios pasos, mis propias elecciones. Durante los años que había estado con Vanessa, ¿cuántas veces había pasado por alto algo que no quería ver? ¿Cuántas veces había cerrado los ojos a la verdad? Es más, ¿qué sabía exactamente de Felipe y de la gente con la que se estaba relacionando? Estaba claro que, de alguna manera, mi nombre estaba ahora entrelazado con su muerte, y los descubrimientos que estaba haciendo indicaban que mi papel en aquel juego era más profundo de lo que hubiera podido imaginar. Con todo lo que se ha descubierto sobre la red de corrupción y mi propia implicación en el caso, ¿qué cree que le pasó realmente a Felipe? ¿Fue solo una víctima o intentaba sacar a la luz algo que sabía sobre mí y otros implicados? ¿Hasta qué punto soy parte de esta trama y qué más se puede desvelar sobre mi propio papel en esta historia? Soy el Dr. Rafael Lima, médico forense desde hace más de 12 años. Mi vida ha sido una búsqueda constante de la verdad, de analizar hechos y pruebas, pero el caso que recibí el martes pasado puso en tela de juicio todo lo que creía. Encontraron el cadáver de una mujer en un descampado a las afueras de la ciudad. Al principio, parecía un caso cualquiera, una víctima de la violencia, probablemente asesinada por un motivo trivial. Pero cuando empecé a realizar la autopsia, algo me hizo detenerme. Había algo familiar en aquel cuerpo, algo que no podía identificar inmediatamente. Mirando más de cerca, las marcas y cicatrices empezaron a recordarme algo. La piel de la mujer estaba marcada de un modo peculiar, con viejos cortes y heridas que parecían haber sido hechos sistemáticamente.
Era como si la hubieran maltratado y torturado durante años. Entonces, cuando levanté la cara para examinarla más de cerca, los rasgos empezaron a aclararse. Aquella mujer era mi hermana, Clara, desaparecida desde hacía 15 años. Me quedé helado. En aquel momento había desaparecido sin dejar rastro y el caso estaba cerrado, pero ahora, delante de mí, estaba su cadáver. El shock fue tan grande que perdí la concentración por un momento. Clara había desaparecido cuando yo aún era joven, y el dolor y el vacío que su desaparición había causado en mi familia nunca se habían superado. Mi madre nunca se recuperó de la pérdida, y yo siempre intenté seguir adelante, manteniendo el peso de la desaparición de Clara enterrado en mi interior. Pero ahora, delante de aquella mujer, vi la verdad de una forma brutalmente clara. ¿Qué le había pasado a Clara? ¿Cómo había acabado allí? La sensación de terror y angustia me invadió por completo, y una serie de preguntas comenzaron a formarse en mi mente. ¿Cómo alguien de mi propia familia había acabado en semejante situación? ¿Y qué había detrás de todo el sufrimiento que parecía haber experimentado antes de morir? Al investigar más, empecé a descubrir detalles sobre las marcas de su cuerpo. Fueron hechas con herramientas específicas, herramientas que solo alguien con acceso a ciertos recursos tendría. No era una muerte cualquiera, sino parte de algo mucho más grande y oscuro de lo que jamás hubiera imaginado. A medida que avanzaba en la autopsia de Clara, las pruebas empezaron a encajar de forma macabra. Las cicatrices de su cuerpo indicaban que había estado cautiva durante años. Las marcas no eran solo de tortura física, sino de alguien que tenía un control total sobre ella, manipulando su vida de una forma que yo nunca habría creído posible. Aquello me conmocionó por completo y, a medida que revisaba con más detalle los documentos a los que había tenido acceso, empezó a formarse una horrible revelación. Clara había sido vista por última vez en nuestra casa, cerca de nuestra familia, y durante años había ocultado algo que había intentado borrar de mi memoria. Mi padre, el hombre que siempre habíamos considerado justo y honorable, estaba implicado en actividades delictivas. Nunca conocí los detalles, pero sabía que tenía un lado oscuro. Conexiones con gente poderosa, negocios turbios, y ahora, con todo lo que estaba descubriendo, parecía que Clara había sido víctima de esas conexiones que él cultivaba en secreto. Con el tiempo, empecé a encajar las piezas de este horrible rompecabezas. Clara, después de ser secuestrada, probablemente había sido obligada a trabajar para aquellos con los que mi padre estaba involucrado. La mantuvieron en algún lugar lejano, lejos de todo y de todos, y quizá, de algún modo, era el precio que él había pagado por sus propios pecados. Descubrí que, en el momento de su desaparición, mi padre estaba siendo presionado por individuos muy poderosos, personas con las que había hecho tratos impuros. Tal vez le habían amenazado, o tal vez trataba de ocultar lo que le había ocurrido a Clara, pero de una cosa estaba segura, él sabía lo que pasaba. El hecho de que ahora apareciera muerta, años después, en la morgue, me hizo darme cuenta de que el oscuro secreto de mi familia no estaba enterrado. Estaba vivo y mucho más presente de lo que yo había imaginado. A medida que avanzaban las investigaciones, aumentaba la presión. Sabía que ahora no solo me enfrentaba a la muerte de mi hermana, sino a una red de corrupción y delincuencia dentro de mi propia familia. Algo que había ignorado todos estos años, algo que me había hecho vivir en silencio. Y a medida que profundizaba, empecé a darme cuenta de que tal vez, solo tal vez, mi propia implicación con los detalles de este oscuro pasado era más profunda de lo que jamás había imaginado. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Cómo podía revelar la verdad sin destruir lo poco que me quedaba de cordura? Con todo lo que se ha descubierto sobre el pasado de mi familia y la conexión con la desaparición de Clara, ¿qué crees que le ocurrió realmente? ¿Fue víctima de un juego de poder mayor dentro de mi familia, o había algo más siniestro detrás? ¿Cómo puedo afrontar esta verdad sin que me destruya a mí también? Me llamo Dr. Felipe Ramos, soy médico forense desde hace más de 15 años y estoy acostumbrado a tratar casos de muerte, pero nunca imaginé que me encontraría con algo como el caso de Jorge Almeida. Todo empezó cuando un grupo de turistas encontró un cadáver en una cueva aislada en las montañas. Estaban explorando la zona cuando se toparon con el cadáver, y la policía local me llamó para investigar. Lo que parecía un simple caso pronto se convirtió en algo mucho más extraño. El cuerpo estaba inusualmente bien conservado, sin signos visibles de descomposición, como si hubiera sido enterrado recientemente, pero al examinarlo más de cerca me di cuenta de que llevaba allí mucho más tiempo de lo que había imaginado. No había señales de que estuviera en un estado de descomposición normal para una muerte reciente, algo estaba preservando aquel cuerpo.
Lo más extraño de todo fue cuando empecé a mirar más de cerca, fijándome en los detalles de la cara de Jorge, como si hubiera estado cuidadosamente envuelto en el tiempo. Había algo en aquel cadáver que me hacía pensar que no era de nuestra época. Decidí investigar los registros y descubrí que el cadáver no pertenecía a alguien que hubiera desaparecido recientemente, sino a una persona que había desaparecido cientos de años antes. Se llamaba Rodrigo Gómez y había desaparecido sin dejar rastro en el siglo XVII. En aquella época, Rodrigo era un hombre buscado por sus propios vecinos debido a las extrañas historias que le rodeaban. Estaba implicado en una especie de misticismo local, y su muerte nunca se ha aclarado. Algunas viejas leyendas indican que fue víctima de un rito ancestral practicado por los lugareños. Pero lo más desconcertante fue descubrir que, tras su desaparición, el caso de Rodrigo se archivó en silencio, sin una explicación clara. A medida que profundizaba, me di cuenta de que las personas que habían investigado su muerte habían estado implicadas en una serie de misteriosas tragedias, todas ellas relacionadas con sucesos inexplicables. Algo más estaba pasando allí, y a medida que investigaba más, parecía que la muerte de Rodrigo tenía un propósito mucho mayor que una simple fatalidad. A medida que investigaba más sobre Rodrigo Gómez y su conexión con la región, empecé a darme cuenta de que las leyendas locales no eran solo historias de viejos residentes. Estaban profundamente arraigadas en algo mucho más misterioso y, tal vez, sobrenatural. Busqué en registros antiguos sobre la ciudad y encontré menciones de rituales y cultos que se remontaban siglos atrás, rituales de culto a deidades olvidadas que, según los relatos, ofrecían inmortalidad o protección a cambio de sacrificios. La historia de Rodrigo comenzó a entrelazarse con estas creencias, y las historias sobre él decían que se había involucrado en estos cultos, tratando de buscar algo más allá de la muerte, algo que creía que la vida normal no podía ofrecer. Se convirtió en una figura enigmática, un hombre que, según los registros antiguos, intentaba controlar su propio destino, utilizando prácticas ocultas que le llevaron por un camino que muchos consideraban maldito. El cuerpo de Rodrigo yacía allí, en la cueva, como si fuera un testigo mudo de algo que había sucedido hacía siglos, pero que aún resonaba en el presente. La conservación de su cuerpo no era casual, y la conexión con la leyenda local no podía ignorarse. El estado del cadáver no era fácil de explicar. El hecho de que estuviera tan bien conservado, con la piel intacta y el pelo casi como si lo hubieran mantenido artificial, indicaba que algo inusual estaba ocurriendo. Empecé a preguntarme, ¿y si Rodrigo hubiera encontrado un modo de escapar a la muerte, o al menos de aplazar su destino? ¿Y si el cuerpo que encontré en la cueva era una especie de cápsula del tiempo, o la víctima de un macabro experimento llevado a cabo con la ayuda de fuerzas más allá de lo natural? Profundicé en las leyendas sobre la inmortalidad, y lo que encontré fue aún más inquietante. Algunas hablaban de rituales relacionados con el cuerpo humano y prácticas de resurrección, en las que se creía que el cuerpo podía volver de alguna manera, pero de forma diferente a la vida. Esto me hizo preguntarme, ¿fue Rodrigo víctima de estos experimentos, o su muerte estuvo ligada a un poder mayor que yo aún no comprendía? La investigación sobre Rodrigo Gómez y los antiguos cultos de la región empezó a tomar un cariz cada vez más desconcertante. Empezaba a creer que su muerte no había sido un hecho aislado, sino el clímax de algo mucho mayor, una serie de rituales que implicaban no solo la muerte física, sino el control sobre la vida y la muerte, algo profundamente relacionado con aquellas antiguas creencias. Los registros que encontré indicaban que las personas relacionadas con Rodrigo y los cultos a la inmortalidad habían desaparecido sin dejar rastro, como si algo hubiera borrado su existencia de la historia. Cada pista que seguía parecía conducirme a un abismo de secretos enterrados, como si la verdad se ocultara deliberadamente a cualquiera que intentara investigarla. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de algo aún más aterrador. La cueva donde se encontró el cuerpo de Rodrigo no era solo un lugar aislado, sino que tenía su propia historia. Los registros antiguos hablaban de las cuevas como portales, lugares donde se realizaban rituales para conectar con algo más allá del mundo físico. Algunos creían que estas cuevas se utilizaban para encerrar espíritus o para realizar rituales de renacimiento, en los que se podía conservar el cuerpo de alguien y devolverlo en un estado de inmortalidad, aunque a un precio terrible. Empecé a pensar que Rodrigo lo había intentado, buscando manipular la propia muerte, tal vez con la esperanza de alcanzar algún poder sobrenatural o de liberarse de las ataduras del tiempo. Pero lo que no sabía, o quizá no había previsto, era que su cuerpo podía ser el último vestigio de una maldición que había durado generaciones. Lo más inquietante fue cuando me di cuenta de que, mientras investigaba el cuerpo de Rodrigo,
empecé a notar cosas extrañas a mi alrededor. Sensaciones inexplicables de frío, susurros bajos que no podía identificar y, de vez en cuando, una sombra que parecía observarme. La cueva donde encontraron a Rodrigo no era solo un lugar de descanso para el cuerpo, sino tal vez un lugar de poder, donde se guardaba algo más, algo que empezaba a comprender de un modo aterrador. Rodrigo no solo estaba atrapado allí con su cuerpo conservado, había dejado algo atrás, algo que seguía activo. Con todo lo que he descubierto sobre Rodrigo, la cueva y los rituales, ¿qué crees que le ocurrió realmente? ¿Fue víctima de un ritual que lo transformó en algo más que humano, o su muerte estuvo ligada a algún tipo de maldición ancestral que aún perdura? ¿Qué más podría esconderse en la cueva y qué espera exactamente a quienes se atrevan a investigar?